de sus compañeros. ¿Algún otro no lo quiere grabar? Perdón. Sí, gracias. Ok. Vamos a hablar un poquito ahí de protección radiológica, medios de contraste. ¿Sí? Protección radiológica, ¿sí? Es un sistema de protección que tiene como principal objetivo establecer estándares apropiados que garanticen la protección del hombre, evitando efectos determinísticos y minimizar los efectos estocásticos. La definición de rayos X es un rayo X, es un fotón de alta energía en forma de radiación electromagnética que penetra como una longitud de onda pequeña, con pequeñas frecuencias entre 3 por 10 a la 17 y 5 por 10 a la 19, capaz de ionizar con una velocidad de la luz. Es invisible. ¿Sí? O sea, de aquí que tomas el rayos X y preguntas, ¿ya la tomaron? Ya pasó el rayo. ¿Sí? Tiene efectos de penetrar y atravesar a la materia, produce fluorescencia en algunas sustancias. Antes esto era muy fácil verlo con los chasis. Hacías un disparo con el chasis abierto y se quedaba fluorescente. Produce efectos biológicos, ioniza los gases que atraviesa. Se puede imprimir en películas radiográficas, se propaga en línea recta y a la velocidad de la luz, se atenúa con la distancia. Entre mayor distancia va decayendo el rayo X. Al principio se empezó a utilizar como diagnóstico y terapéutico por su capacidad de penetrar los tejidos, pero después se dieron cuenta pues que también producía algunos daños, ¿verdad? Porque incidía la radiación y ionizaba y por lo tanto producía efectos no deseados, ¿verdad? Los efectos biológicos de los rayos X se deben a la ionización de la materia, ¿sí? Esto es lo culpable de la maldad ahí de los rayos X, ionizan a la materia. Tiene efectos determinísticos y estocásticos. Los efectos determinísticos son el síndrome de radiación aguda, después de que te radian, ¿sí? Cataratas en los ojos, cambios en la piel, eritema, úlceras, esterilidad, mielitis por radiación, fibrosis y muerte fetal. Estos son los efectos determinísticos. Los efectos determinísticos van a ser un efecto agudo o subagudo. Tiene una dosis umbral que dices, a tal dosis ya te puede quemar la piel, ¿sí? O te puede producir una catarata. La gravedad del efecto es directamente proporcional a la dosis, ¿verdad? A la dosis que revises, va a ser más el daño entre más dosis tienes. Son los efectos determinísticos. Los estocásticos son efectos crónicos. No tienen una dosis umbral, no tienen una dosis que digas, a tal dosis te va a dar cáncer. Sí, porque los estocásticos van más con la adquisición de cáncer o malformaciones congénitas, etcétera.
Entonces no tiene una dosis que digas a tal, ya te produce eso. La gravedad del efecto no se relaciona con la dosis. O sea, no porque des más dosis va a haber una malformación congénita o cáncer, ¿verdad? Es, aquí dependen varios factores. Los efectos estocásticos son los carcinogénesis, ¿verdad? Produce un montón de cánceres, va a producir mutaciones genéticas y aberraciones cromosómicas. Esto ya los rayos X ya vimos, que tiene un cátodo, un ánodo, ¿sí? Que, que van los electrones son jalados hacia acá y son disparados por acá abajo, salen a través de la mica y algunos van a ser absorbidos por el paciente y otros dispersados por el efecto Compton. Los efectos estocásticos, entonces, es de probabilidad de aparición de de la lesión. Ellos son como la aparición del cáncer, de efectos hereditarios. No existe un umbral para la aparición, no sabemos el umbral. La posibilidad de su surgimiento aumenta con la dosis. Entre más dosis te estés radiando todos los días, pues te puede dar cáncer, ¿verdad? La severidad no va a aumentar con la dosis, o sea que digas, "Ah, te aumento la dosis de rayos X y te va a dar un cáncer más bravo". No, no. O sea, no hay la severidad no se va a dar con la dosis y ocurre generalmente en un largo plazo. Después de que te radiaste, pasa un tiempo y te va a pasar el cáncer o etcétera, ¿verdad? A diferencia de los determinísticos, los efectos determinísticos que tiene que ver con la dosis. Hay un umbral que dices a tal dosis ya te puede quemar o producir una catarata o producir esterilidad, etcétera. La severidad y la frecuencia aumentan con la dosis y la tasa de la dosis, los determinísticos, ¿no? Entonces, determinísticos, si aumentas la dosis, pues se va a quemar más, ¿sí? Va a haber más muerte celular. Efectos estocásticos y determinísticos, ¿sí? Los determinísticos dependen de la dosis, los estocásticos no. Independiente de la dosis, ah, los estocásticos no tienen un umbral, los determinísticos sí. Los estocásticos son la posibilidad de desarrollar ciertas neoplasias, leucemia, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides. Y los determinísticos son como cataratas, que se quedan peloncitos en los niños, producen alopecia, que le están haciendo una serie gastrodenal y se tardan mucho, pues le puede quemar aquí el cabello a los niños, o los que les hacen cateterismos, etcétera, que le tienes una dosis dando fluoroscopía en una sola parte, pues le puede quemar. Y hasta la muerte pueden producir los rayos X. Entonces, protección radiológica es establecer estándares que garanticen la protección del hombre para disminuir los efectos determinísticos, o más bien evitarlos, y minimizar los efectos estocásticos. La protección radiológica es obviamente para todos, ¿sí? Entonces, recomendaciones que se dan es que estés lo menos de tiempo cerca de la fuente de rayos X, ¿sí? O sea, si están dando fluro, no tienes nada que hacer ahí, mejor retírate, ¿sí?
Entre mayor distancia estés de la fuente de rayos X, menos te van a llegar los rayos X. Sí, si estás acá y tienes atrás de las mamparas y todo, pues te da menos los rayos X. Detrás de un blindaje con dosis que no reciba, va a ser menor, ¿verdad? Si estás atrás de un blindaje, pues obviamente te van a llegar menos rayos X. Y hay que tener una especial atención a los pacientes embarazadas, sí, porque el feto es muy sensible a la radiación, y en los pacientes pediátricos. Sí, hay cuenta en las malformaciones en una embarazada, si recibe de 100 a 200 miligrays, puede causar ya problemas. Y 30 minutos de fluoroscopía te producen 1000 miligrays. Yo a mí me tocó ver a un niño que en otro hospital le hicieron una fluoroscopía a la señora porque se le estaba trombosando la vena del brazo derecho, embarazada, e intentaron entrar con cateterismo y destaparla. Y obviamente fue como una hora y media de fluoroscopía. La embarazada eran gemelos. A lo último sacaron los catéteres y se les trombosaron las yugulares, las subclavias. Y además, inmediatamente que salió la señora, le hicieron sonografía y se murió uno de los gemelos. Pues obviamente el otro ha de tener problemas del coeficiente intelectual, porque con solo 100 miligrays te produce una alteración en la reducción del coeficiente intelectual, pues obviamente ese niño recibió más. Entonces hay que cuidar a las embarazadas. Los principios fundamentales en la protección radiológica es justificación. ¿Por qué le estás haciendo el estudio? ¿Sí? ¿Por qué le vas a pedir un TAC a ese niño si ya le tomaste 4 o 5? La optimización de las dosis, ¿verdad? Dar la menor dosis que se pueda, pero sin alterar la calidad ni nada. Y limitación de dosis, ¿sí? La limitación de dosis es que de cuenta estás en una cirugía de ortopedia, etcétera, y ahí te tienen radiando y no se ponga el mandil, no le pasa nada. No, pues no, sí pasa algo, ¿sí? Igual, nomás te tienen ahí y acérquese para que vea. Mire, le voy a meter el tornillo y ahí le pican la fluro. No, pues no, ¿sí? Justificación. ¿Por qué que sea el beneficio por el estudio que sea mejor los beneficios que el daño que le puedes causar con la radiación? O que supongamos ya le tomaste casi un TAC diario a un paciente, ¿por qué le vas a pedir otro TAC? Sí, hay que justificar los estudios. Y optimización es el ALARA, ¿verdad? Como sea razonablemente posible, tan baja sea la dosis como racionalmente sea posible. O sea, vas a bajarle la dosis, pero sin alterar la calidad del estudio, ¿ah? Porque no le vas a bajar la dosis y no te sirve para nada el estudio. Y lo vuelves a repetir, pues entonces está mal eso. Limitación de dosis, lo que les decía. La exposición del personal debe usar sujeto a limitaciones y control de riesgos en caso de exposición potencial. O sea que si no tienes que estar ahí radiándote de oquis o dando fluoroscopía innecesariamente, pues hay que tratar de evitarlo o que traiga la protección radiológica necesaria, tan bajo como sea racionalmente posible. Es ALARA, ¿verdad? El sistema ALARA.
bajar la dosis sin comprometer la calidad diagnóstica del estudio. Alara, solo exploraciones justificadas y evitar repeticiones y exposiciones incorrectas. Pues hay que cuidar a las embarazadas, a los niños. Bueno, todos nos tenemos que cuidar. Aproximadamente en el año no debes de recibir más de 25 milisieverts en el año. Ya el extremo es 50 milisieverts. Ya te pasaste 50 milisieverts. Oh. ¿Sí? Entonces, supongamos un TAC convencional produce de abdomen, produce 10 milisieverts. Si le tomas simple, contraste y tardío, pues ya son 30 milisieverts en un estudio convencional. Y luego te tomaron dos TACs en TAC de tórax, 8 veces 6, ya llevas 46 milisieverts. Y luego hay pacientes que casi le toman TAC diario o TAC de cráneo diario, pues obviamente la dosis que están recibiendo es en forma importante. Sí, entonces hay que cuidar todo esto. No debes de recibir más de 50 milisieverts en un año. Lo ideal es que esté por abajo de 25 milisieverts porque ya de 25 a 50 ya empieza a haber problemas. Aquí está igual, pues un abdomen recibe más o menos 10, ¿sí? En un TAC convencional. En, en, en el TAC dual recibes aproximadamente 5. Ahí sí recibes un poco menos. No es 10, es 5. Pero pues hay que evitar todo lo que se pueda de 20 milisieverts y 50 no exceder de 50 milisieverts al año. Los medios de contraste. Vamos a hablar un poco de medios de contraste. El 50% de los medios de contraste, digo, los estudios radiológicos, el 50% llevan medio de contraste. Lo ideal fuera que no produciera efectos sobre el paciente, pero por la mayoría de los contrastes tienen su lado oscuro. Hay medios de contraste en radiología positivos, negativos y neutros. Positivos son aquellos que, como el bario o el yodo, que atenúan los rayos X, los atenúan. Entonces van a aparecer, al atenuar los rayos X, se van a ver los medios de contraste radiopacos, o sea, blancos. ¿Sí? Y se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles, los positivos, medios de contraste positivos. Los positivos está el bario, el yodo, el gadolinio. El gadolinio que se utiliza en medicina nuclear, el yodo que se utiliza en estudios contrastados y en las tomografías, el bario que se utiliza sobre todo en estudios del tracto digestivo. Aquí está una urografía, un urotac con medio de contraste yodado. Aquí otro TAC para ver alguna tumoración que tiene aquí el riñón. Se administra, se ve qué tanto está captando el medio de contraste el riñón. Acá otro estudio con bario, ¿sí? Aquí una tomografía de cráneo simple y con contraste. Vemos la captación del medio de contraste de esta lesión, ¿sí? Que tiene pequeñas áreas de que no está captando el medio de contraste. Aquí una resonancia magnética con una tumoración intraxial
¿va? Con irregularidad de su captación. Generalmente aquí en la periferia tiene cierta necrosis central esa lesión. Y luego hay otros medios de contraste que estos son negativos, ¿sí? Por lo claro, van a producir un área más radiolúcida. Estos están los gases, como el aire, el CO2, ¿sí? El aire, como las colonoscopías virtuales por TAC, que le administras medio aire para que se vean, o aire aquí en las tomografías para ver el interior ahí del colon. Pero sobre todo se utiliza para las colonoscopías virtuales. Medios de contraste neutros. Entonces tenemos positivos, como el bario, ¿sí? El gadolinio y el yodo, ¿ah? Y negativos, el CO2 y el aire. Y neutros, sobre todo los utilizamos para distender o rellenar el tubo digestivo, sobre todo en los TACs, que son, puedes ponerle agua, metilcelulosa, poli, polietilglicol y manitol. Esto lo que hace es distender con agua el estómago, suponiendo que tenga una tumoración. La distiendes con agua para ver cómo capta el contraste la tumoración. Porque si le metes contraste yodado tomado, pues no vas a ver bien los límites de la tumoración y dónde captó bien. Entonces das primero agua y luego ya administras el medio de contraste a través intravenoso y ya puedes ver dónde está captando, como en estas, ¿verdad? Se puede pasar medio de contraste neutro, líquido, a las asas de intestino para ver si no tiene alguna lesión, o como esta, tiene una estrechez aquí de un Crohn, está disminuido de calibre aquí el asa de intestino de ilion, un paciente con Crohn. O este que tiene una tumoración adentro del estómago. Entonces puedes distender con agua el estómago para poder ver mejor la lesión y ver cómo capta el medio de contraste. En los rayos X contrastados puedes utilizar bario y aire, polvos efervescentes para que se produzca aire, sobre todo en las series gastrodenales, contraste oral o endovenoso el yodo. En la TAC puedes utilizar bario, yodo, aire y CO2, metilcelulosa o agua. ¿Tá? La resonancia magnética puedes utilizar gadolinio o medios de contraste específicos. Estos específicos parientes de gadolinio van unidos a un material que se elimina por el hepatocito. Entonces, cuando es una hiperplasia nodular focal, allí sí hay hepatocitos. Entonces va a eliminar el medio de contraste y lo vas a ver que lo elimina. Pero donde no hay tumor, que hay un cáncer, perdón, que no hay hepatocitos, hay un cáncer, las células de cáncer no van a agarrar el medio de contraste hepato específico y por lo tanto la lesión no va a captar. Y con eso ya sabes que es un cáncer y el que va a captar es una hiperplasia nodular focal porque la hiperplasia nodular focal sí tiene hepatocitos y va a agarrar el medio de contraste. El PET utiliza radiotrazadores, isótopos radioactivos, como el 18FDG, que es el más usado, que está pegado a azúcares, el isótopo radioactivo. El ultrasonido microburbujas a través de endovenógico, vía venosa o vía oral. En supongamos tienes una sonografía, estás viéndolo con la sonografía un riñón, le administras el medio de contraste y vas a ver dónde capta.
las microburbujas y puedes ver si tiene una tumoración o como este hígado que casi la lesión no se veía. Y al meterle el medio de contraste de las microburbujas en sonografía, capta la lesión en forma nodular, retardada. Era un hemangioma, ¿verdad? O ves mejor el riñón donde está captando. El bario es usado mucho en los estudios de gastrointestinales. Es una sal inerte, como una pasta y una suspensión, ¿verdad? El bario es un medio de contraste inerte, como les decía, sin sabor, extremadamente raro que produzca una alergia, sobre todo en los estudios digestivos se utiliza o a través del vía transrectal en el colon. Aquí vemos unos esófagos con lesiones ulceradas, un área de estenosis del esófago, todo esto con barium, divertículo de Schenker, úlceras gástricas, aquí está una úlcera con los pliegues de la úlcera, una úlcera maligna, de apariencia maligna, en intestino delgado, en colon. Aquí este es de doble medio de contraste, o sea, pasas primero el contraste, el simple, y luego le pasas aire. Y entonces se va a pegar el bario a la mucosa y te va a dar estas imágenes. Con esto pues puedes ver mejor las ulceraciones o divertículos que tenga el colon con el colon doble contraste. O sea, metes el bario y lo aire, bario y aire. Y así obtienes estas imágenes. Las ventajas del bario es una suspensión de contraste uniforme y buen detalle en la mucosa, ¿verdad? Es barato, bien tolerado. Es muy raro que te encuentres algo alérgico y baja o casi nula absorción. Reacciones adversas, mareos, constipación, diarrea, dolor abdominal y vómitos. Es como un yeso, haz de cuenta el bario. Contraindicaciones, que el paciente sea hipersensible al bario. Cuando tienes una obstrucción intestinal, no le debes de pasar bario porque el bario es como un yeso. Entonces, si estás tapado el paciente, o sea, está obstruido, entonces pues le metes bario y se va a tapar más. Cuando tengas una perforación intestinal, no le debes de pasar bario porque se puede ser un problema ahí en el mesenterio, ¿sí? Entonces, no pasar en perforaciones intestinales. Y supongamos un paciente que esté posquirúrgico del tracto gastrointestinal, no debes de pasar medio de contraste posquirúrgico en los pacientes posquirúrgicos inmediatos. O en los pacientes que van a cirugía prequirúrgica, tampoco les debes de administrar bario. O los pacientes que están broncoaspirando, tampoco les debes dar bario. Los medios de contraste yodados, entre mayor sea su osmolaridad, más problemas vas a tener. Aquí hay iónicos y no iónicos. Los más importantes son los no iónicos. Los iónicos también te van a producir problemas, ¿sí? El, el yodo, por su alto número atómico, va a atenuar los rayos X. Y atenuando los rayos X, pues se van a ver radiopacos. Generalmente el yodo es
bien tolerado por el paciente y lo puedes poner soluble en agua. Y también es de los medios de contraste positivos, bario, yodo y gadolínio. ¿Sí? Los medios de contraste yodados, entre mayor sea hiperosmolaridad, mayores sus efectos adversos. Ahora, entre los medios de contraste entre iónicos y no iónicos. Los iónicos se disocian rápidamente en el agua y en la sangre. Entonces, al disociarse los iones, pues también aumenta sus efectos adversos. Entonces, lo ideal es que administres medios de contraste no iónicos. Los iónicos ya prácticamente nomás existe el Exabrix, ¿sí? Pero ese, pues realmente es muy peligroso, produce muchas alergias, etcétera. Y más si lo administras a nivel de líquido cefalorraquídeo, ya no se debe de utilizar a nivel para hacer mielografías. Y los contrastes no iónicos, bueno, los contrastes iónicos, se, a pasar por el agua o sangre, se ionizan, ¿verdad? Pues eso es todo. Y son más nefrotóxicos, los iónicos. Y los no iónicos, al ponerse en contacto con agua y sangre, no se ionizan. Entonces, estos son los que utilizamos generalmente para hacer urotax, ¿sí? Medios de contraste o para ver tumoraciones en hígado, páncreas, etcétera. Sí, utilizamos el medio de contraste no iónico, que es el que te va a dar menos problemas. Los medios de contraste iodados pueden administrarse vía oral. Vía oral, pues generalmente son bien tolerados, prácticamente no producen reacciones secundarias. Como son hidrosolubles, puedes administrarlo vía oral en pacientes que tienen obstrucción intestinal o perforación intestinal. Aquí sí les puedes pasar un medio de contraste iodado. No les debes de pasar bario. Debe ser medio de contraste iodado, disuelto en agua. También es seguro a los pacientes que tienen broncoaspiración. Generalmente el problema es menor, ¿sí? Porque si les pasas bario, entonces pues aquí. Entonces los medios de contraste iodados se pueden pasar en pacientes que tienen obstrucción intestinal o perforación intestinal, ¿sí? No pasarles bario. Es seguro para los pacientes que tienen broncoaspiración, ¿sí? Porque se absorbe por los pulmones también el- los medios de contraste iodados. Son la mejor alternativa cuando no se puede administrar bario, ¿sí? Contraindicaciones de utilizar los medios de contraste iodados es que la paciente esté embarazada, que sea alérgica, que tenga el paciente insuficiencia renal, hipertiroidismo no controlado, mieloma múltiple. En estos pacientes está contraindicado pasar medio de contraste iodado. Las reacciones adversas pues van desde urticaria hasta la muerte. Las reacciones son leves, moderadas o severas. Leves, náusea, vómito, calor, rubor, cefalea, palidez, desvanecimiento, picazón, alteración del gusto, escalofríos, temblores, erupciones cutáneas. Sobre todo les aparecen como ronchas, rinorrea y edema periorbitario. Moderadas ya serían hipotensión, broncoespasmo,
y síntomas más graves leves, de las que son síntomas en leves. Y las severas, pues ya van mm, de los síntomas leves más severos, ¿verdad? Pérdida del conocimiento, angioedema, edema laringio, arritmia cardíaca, colapso cardiorrespiratorio. Las reacciones adversas del medio de contraste, nefrotoxicidad, ¿verdad? O sea, atacan ahí al riñón, hipersensibilidad, alergia, y puede producir una crisis nefrotirotóxica por el yodo libre. Entonces no se lo debes de hacer a los pacientes que tengan problemas tiroideos. La nefropatía inducida por contraste es cuando administras en medio de contraste y el paciente se le sube la creatinina entre 1 a 7 días. Y después de los 7 días les empieza a bajar la creatinina a esos pacientes. ¿Sí? Es una nefropatía por contraste. Cuando hay una reacción alérgica con anterioridad, debes de preparar al paciente si es necesario hacer el estudio, ¿sí? Si es necesario, lo puedes tratar de varias formas. Hay un esquema. Vas a dar metilprednisolona 32 miligramos y prednisolona 30 miligramos, 2 dosis, 6 y 2 horas antes del estudio. O esquema con hidrocortisona, 200 miligramos, vía endovenosa, o prednisona, 50 miligramos, vía oral. Siempre es bien importante la valoración con creatinina en pacientes que están medicados con AINES, metilformina, este, sobre todo los diabéticos, hay que tener mucho en cuenta y sacarles una creatinina, ¿sí? En los pacientes mayores a 60 años, pacientes con diabetes mellitus, disfunción ventricular izquierda, todos estos pacientes debes de sacarle una creatinina antes de hacerles la tomografía para saber si hay que tratar eso antes de hacer la tomografía. Hay que utilizar medios de contraste no iónicos, no utilizar los iónicos por nada. Y debes de hidratar al paciente, sobre todo en los pacientes mayores de 60 con solución salina a ración de 1 mililitro por kilogramo por hora. Iniciar 12 horas antes del estudio y 12 horas después para hidratarlo. Una dosis de 60 miligramos vía oral de N-acetilcisteína cada 12, un día antes y después del procedimiento, 1200, o sea, doblar la dosis a 1400 miligramos. La diálisis después de un estudio que contraste, pues está, realmente no es necesaria, pero pues sí se puede continuar con sus diálisis. Y hay que interrumpir en esos pacientes alérgicos la vancomicina, aminoglucósidos, anfotericina B y los SAINs. 48 horas antes del estudio. La metformina también se suspende. Cuando es el problema con el gadolinio va unido a la albúmina sérica. Entonces, esa unión con la albúmina sérica dura más tiempo en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Aquí está, perdón, aquí está. Entre las reacciones que produce el gadolinio, generalmente es más tranquilo que el yodo. Produce cefalea, dolor de la zona de punción, frialdad, náusea, vómitos y erupciones cutáneas. Pero hay que tener mucho cuidado con el gadolinio. Está
contraindicado en los pacientes que tienen fibrosis sistémica nefrogénica o hipersensibilidad al gadolinio. Y los que tienen fibrosis sistémica nefrogénica, realmente esos hay que tener mucho cuidado porque estos empeoran brutalmente, ¿sí? Sí, se empeora su padecimiento y sobre todo si tiene deterioro de función renal. Va a haber un engrosamiento, un endurecimiento de la piel asociados con dolor, debilidad muscular, dolor articular, discapacidad del paciente que tiene fibrosis sistémica nefrogénica y que le pasas gadolinio. Entonces eso está totalmente contraindicado. Pueden empeorar a formar placas con bordes irregular, con pápulas, máculas, vesículas, ampollas, bulas y úlceras en la piel, que le llaman piel de naranja. Sí, entonces a los que tienen fibrosis sistémica nefrogénica no pasarles gadolinio. Y a los que son alérgicos hay que pasarles igual que si fuera el tratamiento para un alérgico de yodo. Trauma torácico, ¿sí? Trauma torácico, vamos a ver. Trauma torácico es el 25% de las muertes relacionadas con el trauma, ¿sí? Generalmente tiene una mortalidad de un 10%. Generalmente mueren en las primeras horas y es la causa más común de muerte en los primeros años de vida, las primeras 4 décadas. Es la tercera lesión más común en un traumatismo después del cráneo y las extremidades y tiene un 10% de mortalidad. Aquí están enumeradas algunas de las cosas que vamos a ver ahorita. El mecanismo del trauma, generalmente en colisión vehicular, aunque puede haber, se incluyen en el trauma torácico los disparos por arma de fuego, puñaladas, lesiones penetrantes en tórax. Las fuerzas primarias generalmente es por desaceleración, aplastamiento y penetración, por la implosión del abdomen, la inercia que lleva el golpe que produce desaceleración de los alvéolos y las estructuras de soporte del tórax. Puede haber lesión en tórax por punción, desgarro, ruptura de los alvéolos por la alta presión que se produce intratorácicamente. Va a haber también una compresión de los alvéolos contra las costillas y la columna. Las lesiones que se encuentran en el parénquima pulmonar es las contusiones, laceraciones y hematomas, ¿sí? Que se encuentran adentro del tórax. Las contusiones, laceraciones y hematomas hay de diferentes grados, ¿sí? De lesión. Va a haber áreas de contusión. La contusión la vas a ver como un área de consolidación radiodensa, de contornos irregulares,
que generalmente afecta la porción más distal y no afecta así como cuando hay una neumonía que es más triangular la afección. Las laceraciones, generalmente las laceraciones se producen cuando tú lesionas la piel, se te hace una lesión lineal. Las, en el pulmón se separan esas estructuras, y forman un área quística o con sangrado en su interior o líquido, ¿sí? Que puede ser un hematocele, un, un hemato, hidroneumatoceles, etcétera. Sí, generalmente las lesiones se cavitan y son redondeadas o ovoides, las laceraciones. Puede estar un área con laceración y con contusiones. Pueden coexistir las dos lesiones al mismo tiempo. La contusión del pulmón es de lo más frecuente que te encuentras en un paciente traumatizado. Generalmente en colisiones de vehículos, de motores, la principal causa de una contusión pulmonar. Los hematomas pueden ser causados por, por las laceraciones. Al formarse la área quística se puede llenar de sangre y formar un hematoma en el pulmón. Las áreas de consolidación o contusión son opacidades focales en parches difusas, no segmentarias del espacio aéreo. O sea, sobre todo no son segmentarias. Va a tocar una parte del pulmón, un segmento, pero otra parte del mismo segmento puede que no esté afectado. Puede haber un sitio de contragolpe sobre el área de contusión. Puedes ver de un lado el área de contusión con broncograma aéreo y del otro lado ver un área de contragolpe. En las 6 primeras horas, o sea, se accidenta y en esas 6 primeras horas a lo mejor no ves las áreas de contusión por radiografía simple. En tomografías sí se ven inmediatamente esas lesiones. En radiografías simples deben de pasar aproximadamente 6 horas para que puedas ver el área realmente afectada, que dura aproximadamente 48 horas y las contusiones no complicadas se resuelven más o menos de 1 a 2 semanas, las no complicadas, ¿no? En el TAC aparecen inmediatamente las lesiones de áreas de contusiones. Primero empiezan como un área de vidrio expulido y luego puede hacer un área de consolidación que no respeta los segmentos lobulares o la segmentación pulmonar. Tiene una aparición típica que consiste en parches de opacidades del espacio aéreo con bordes mal definidos de distribución independiente de la anatomía segmentaria con broncograma pulmonar. Entonces aparecen como áreas de consolidación pulmonar, generalmente después de las 6 horas. Aquí vemos las áreas de consolidación por contusión pulmonar. Aquí vemos un área de consolidación pulmonar, ¿sí? Borra los vasos sanguíneos. Y aquí un área en vidrio expulido en el área de contragolpe. Aquí, ¿cómo ven esto? ¿Es vidrio expulido o consolidación? Del expolido, doctor. Vidrio expulido, ¿verdad? Aquí un área de consolidación acá pulmonar, por contusión pulmonar, un traumatismo. Aquí, ¿cómo la ven? ¿Vidrio expulido o contusión? Consolidación. ¿Se ven los vasos sanguíneos? Sí, también es vidrio. Sí. También es vidrio expulido, ¿ah? Las complicaciones de un área de consolidación, pues está el síndrome de estrés respiratorio agudo, las neumonías,
La- las contusiones, generalmente el 20% desarrollan síndrome de estrés respiratorio y un 50% desarrollan neumonías, muchas de esas adquiridas intrahospitalarias. Si la opacidad persiste de 1 a 2 semanas, ¿sí? Que es que cuando más o menos se debe de quitar una área de contusión, aumenta de tamaño y tiene una mayor extensión, hay que descartar un proceso infeccioso, ¿verdad? O un síndrome de distrés respiratorio, un área de aspiración que esté aspirando la comida, regurgitando la comida, ¿verdad? En el fracaso, una resolución de un área de contusión, hay que buscar una infección superpuesta, una telectasia, un área de aspiración, un coágulo de sangre dentro de un área de laceración pulmonar. Las laceraciones pulmonares, como les decía, son una herida, pero como el pulmón tiene tejido elástico y todo eso se separa y forma unas áreas que pueden estar llenas de aire, sangre o aire y sangre, ¿sí? O sea, pueden ser neumatoceles que tengan puro aire, hemato-neumatoceles, ¿sí? O un hematoma estar dentro del, del área de laceración. A veces dicen que puede adquirir la configuración de un queso suizo. Entonces, pues, y lo pueden estar ocultas aquí sobre las áreas de contusiones y nomás ves una área de alta densidad, pero ya cuando tomas tomografía ves que aquí este paciente fue un balazo. Entonces ahí sigue el trayecto y está lleno la laceración de sangre, un hematoma intrapulmonar. Aquí está la laceración intrapulmonar. Aquí tenemos un hematoneumatocelе. Aquí tenemos un hematocele, ¿sí? Y además trae su neumotórax, ¿sí? Aquí, ¿estos qué serían? Hematoneurocitos. Hematoneumatocelе, correcto, doctora. Y traen un neumotórax. Aquí tenemos, ¿qué tendríamos ahí? Son También hemato, sí, hemato- hematoneumatoceles, ¿verdad? Aquí ujú. tendríamos un área de contusión parenquimatoso con un área de consolidación. Aquí tenemos un hematoneumatocelе. Aquí tenemos hematoneumatoceles. Aquí también. Esto, ¿cómo se llama el aire aquí en tejidos blandos? Enfisema subcutáneo. Trae también un neumotórax bilateral. Neumotórax es la colección de aire entre el espacio pleural, ¿verdad? En los traumatizados hay que estar muy pendientes porque ocurre lo que es el neumotórax oculto, ¿no? Entonces, en el neumotórax oculto vas a ver más lucidez en la base del pulmón afectado, el signo de surco profundo que se ve el lado afectado, el ángulo cardiofrénico está más hundido, supongamos, de ese lado o del lado que está afectado, se va a ver un poco más hundido, la radiografía de tórax se ve un poco más lúcida, ¿sí?
Todo esto es porque el pulmón se desplaza hacia atrás y al tomar tú la radiografía, sí, vas a hacer sumación de densidades y no vas a ver el neumotórax, ¿verdad? Entonces, es importante en los que tengas dudas hacer tomografía. El neumotórax, atención, es cuando tienes un neumotórax y se producen efectos de herniación hacia el otro lado, el lado que no tiene neumotórax. Se expanden los espacios intercostales, se desplaza para abajo el diafragma. Aquí está el pulmón colapsado, el aire, y se empieza a herniar el gas hacia el otro lado porque la presión intratorácica es superior, se está haciendo superior que la atmosférica, porque a lo mejor el hoyo está muy chiquito y entra aire pero no se sale. Entonces esto es una urgencia porque puede poner en peligro acá el corazón y la cava superior o inferior. Aquí está un neumotórax, atención, con desplazamiento del diafragma, aquí está el pulmón colapsado, los espacios intercostales están amplios, ¿sí? Se está herniando el mediastino hacia el lado izquierdo y el corazón también se desplaza hacia el lado izquierdo, que es muy evidente en esta radiografía, desviación del corazón y del mediastino hacia el lado izquierdo por el neumotórax, atención derecho. El derrame pleural puede ser un hemotórax, o sea que el paciente traumatizado va a tener sangre, el hemotórax. Si te sale líquido cetrino, entonces a lo mejor tiene otra enfermedad ya de base, ¿sí? Pero en el traumatizado te debe salir con sangre, hemotórax. La densidad para la sangre es de 35 a 70 unidades Honsfield. Entonces tienes mides la densidad y te da 60 unidades Honsfield. ¿Qué es? Hemotórax. Hemotórax, ¿no? Le mides la densidad y te da 70. ¿Qué es? También hemotórax. Y luego, le tomas aquí y te da 120. Y le tomas aquí y te da 70. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por aquí está sangrando, por eso da más densidad. Entonces es el coágulo centinela que te dice muy esto lo debes de saber para decírselo al anestesiólogo si lo van a operar, si lo van a operar del fémur, etcétera. Sí, una pequeña hernia pulmonar o una gran hernia pulmonar. Sí, porque lo meten a cirugía de fémur y les truena el pulmón, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las lesiones de las vías respiratorias de la tráquea y los broncos son muy raras, pero pues pueden ser muy raras porque muchos de esos pacientes se mueren, ¿verdad? Si tienen lesión traqueal, sobre todo por compresión de las estructuras aquí a nivel del cuello, las lesiones de la tráquea y bronquios a nivel de esternón o costillas anteriores. Neumomediastino. El neumomediastino ya vimos del neumomediastino. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Del neumomediastino, que tiende a entrar el gas y delinear las estructuras tráquea, grandes vasos, rodearlos. ¿Sí? O puede pasar que a través del intersticio pase aire
y llegar al aire a nivel del mediastino, ¿sí? Generalmente muchas veces el neumomediastino se acompaña de aire subcutáneo y el aire que linda el corazón. Este aire que es la pleura parietal, ¿sí? Aire mediastino. Y está separada de los órganos, ahí nos puede indicar que a lo mejor trae neumomediastino. Y luego vemos estas radiolucidez, sobre todo que van alrededor de la tráquea y grandes vasos, ¿sí? De estas radiolucideces que van allí en el tórax. Y la línea pleural, que es esta que les digo, que a veces es la primera que aparece, y esta separación entre el tórax y el mediastino, esta radiolucidad que hay, que es la línea pleural. Puede haber gas a nivel de pericardio, alrededor de las arterias pulmonares, signos de la arteria tubular, que se ve una arteria y se ve gas alrededor de la arteria, el signo del diafragma continuo, que es los dos diafragmas como que están unidos por la presencia de aire en el pericardio, el signo de Necleiro, que es donde se juntan la pleura parietal acá en las vértebras y el diafragma. Ahí forma una V, que es la V de Necleiro, que es el aire paravertebral que se une al diafragma y forma la V de Necleiro. Es este. Uf. Es este gas que estás viendo aquí y el del diafragma y forma la V de Necleiro. El neumomediastino superiormente puede seccionar hacia el cuello y producir un enfisema subcutáneo del cuello. Y abajo es en esófago, pues generalmente está ahí periesofágico. Aquí estas radiolucideces que se ven varias líneas que se juntan. Nos habla de gas a nivel de mediastino. Este aire que está aquí, aire a nivel de los ápices pulmonares o subcutáneo. El enfisema intersticial, este generalmente lo causamos nosotros al llegar un niño enfermo y ponerle un tubo endotraqueal y pasarle presión a través del tubo endotraqueal, se empieza a disecar el intersticio con gas, con pequeñas lesiones de aire circulares, ¿sí? Y unas que siguen las tramas vasculares, ¿sí? Y le meten más presión positiva, se ven más las rayas aquí, que siguen, no siguen una arborescencia como los bronquios, sino siguen más bien a las arterias y a las venas, y con pequeñas burbujas de aire, y le aumentan la presión y pueden producir hasta un neumotórax. Entonces, encontramos quistes aéreos, líneas de radiolúcidas ramificadas, ya los transparentes perivasculares, que aquí está, y este se le hizo hasta neumotórax del lado izquierdo por la presión que se estaba metiendo a través de la tráquea. Hay varios signos que a veces se ven en el neumocino, signo del anillo que vas a ver alrededor de una arteria gas, ¿sí? O de un bronquio, pero generalmente es una arteria o una vena. Signo de la arteria tubular, que ves una arteria y alrededor ves gas. Aquí vemos gas en mediastino, gas alrededor del esófago, gas alrededor del corazón, que es aquí es la pleura que veíamos en las radiografías simples. Sí, esta es la línea de la pleura que se separa. Aquí se ven las radiolucidades en el mediastino. Aquí tiene gas en tejido blando, tejido subcutáneo, enfisema subcutáneo. Aquí tenemos gas alrededor de las arterias, sí.
el anillo, alrededor del corazón, acá arriba el mediastino, aquí alrededor del corazón, en el pericardio, alrededor de las arterias que puede formar el signo del anillo. La imagen de pajar de Monet, que es la presencia de gas a nivel cardíaco, o puede ser del mismo mediastino en la parte superior que se vea como pajar de Monet. Muchas veces se acompaña de enfisema o aire subcutáneo, ¿sí? El signo del diafragma continuo, que ya lo vimos, que se ve como aire que se continúan los diafragmas, como si se continuaran los dos diafragmas que estuvieran pegados y que hubiera aire por abajo del corazón, pues realmente sí hay un neumopericardio, un neumomediastino, que se ve la imagen de alas de ángel del timo, angulación de menos de 45 grados. Aire en los tejidos blandos, en los pectorales, que hace la imagen de Ginkgoa, ¿sí? Lo, signo de la hoja de Ginkgoa. Y el signo de la vela es Spinnaker, que son las velas que utilizan en algunos barcos. Aquí sería, pudiera ser el signo del ala de, perdón, del ángel, ¿sí? Con un diafragma continuo, o ser una como vela de Spinnaker, ¿sí? Que son estos barcos para navegar, que puede ser esta la vela, o en una lateral se puede ver aquí la imagen de la vela de Spinnaker. Neumopericardio, presencia de gas ahí en el pericardio. Este timo es normal, el ángulo es mayor de 45 grados, ¿sí? Timo normal. Este paciente, ¿qué es esto? Que se produjo por una laceración, un hematocele, ¿no? Acá sería en vidrio expulido, ¿sí? ¿Qué es esto? Enfisema. Enfisema subcutáneo. Acá sería el signo del anillo. Un paciente que llega traumatizado, se poncha el pulmón derecho y le ponen una sonda pleural y no se recupera. Y luego se ve una bola que se mueve allá dentro del tórax y le ponen otra sonda y no se recupera. Es el neumotórax. Es, aquí se rompió totalmente el bronquio principal y el pulmón está colapsado acá atrás. Entonces, por eso no, por más tubos que le ponga, sí, no va a recuperar, ¿no? Las laceraciones de la tráquea son generalmente longitudinales, donde se une la tráquea, ¿sí? Con la porción membranosa. A diferencia de la de los bronquios. La de los bronquios sigue un trayecto como los cartílagos bronquiales, así. Y la de la tráquea es hacia arriba, entre la unión de la porción membranosa con cartilaginosa. Son esta área. Ya si ves una tráquea aumentada de volumen, así aumentada de volumen, y más si se ve una imagen como en cabeza de ardilla, que le dicen, muy probablemente esté rota la tráquea. Si ves aumentada de volumen, la tráquea puede estar rota. Y sobre todo si ves esta imagen que le dicen que es en cabeza de ardilla.
Bueno, una ardilla que parece otra cosa. Efecto Macklin. El efecto Macklin es cuando hay una disección del aire. Ahí se va el aire a través del intersticio y llega al mediastino y produce un neumomediastino, pero es aire que se fue a través del intersticio en ausencia de que tenga una lesión bronquial, traqueal o esofágica y que el gas veas que se va a través del intersticio. Ese es el efecto Macklin. Sí, que se va el gas a través del intersticio y tiene neumomediastino, aquí gas alrededor del corazón, de las estructuras vasculares, del esófago, alrededor por un efecto Macklin. Aquí se ve cómo se disecan y se ven varias imágenes como rayitas de sol. ¿Sí? Las lesiones del esófago, pues obviamente también van a producir un neumomediastino y estas puedes acompañarlas de un paso de medio contraste hidrosoluble y ver que se extravasa el medio contraste. Al ver que se extravasa, pues obviamente tiene una ruptura esofágica al ver la extravasación del medio de contraste. Las lesiones del corazón son las más letales, ¿verdad? Puede ser desde contusiones cardíacas que encuentres en el electro como un área de infarto por la contusión del parénquima cardíaco. Puede ser un neumopericardio, la presencia de gas o la presencia de sangre en el pericardio, hemopericardio. Les podemos ver sangre en el pericardio, que sería un hemopericardio, gas y sangre en el pericardio. Aquí este paciente tiene también un neumotórax con su neumopericardio. Su neumopericardio con una imagen de un diafragma continuo, ¿sí? Y el gas aquí en el pericardio, que nos da la imagen de un diafragma continuo, ¿sí? ¿Esto qué sería? ¿Área de vidrio expulido o consolidación? Ya es consolidación, ¿no? Consolidación. ¿Y acá qué trae? Un neumotórax, ¿verdad? Las lesiones de pericardio, puede haber ruptura del pericardio. Si se rompe el pericardio suficientemente ancho, se puede luxar para afuera el corazón, como este paciente. Sí, está luxado el corazón para afuera, se salió del pericardio. Tiene enfisema subcutáneo, unas onditas pleurales. Sí. Las lesiones de las cámaras cardíacas, pues son las contusiones cardíacas. Puede haber lesiones hasta pseudoneurismáticas, dependientes aquí del ventrículo izquierdo. Los grandes vasos, pues obviamente muchas de ellas son mortales y sobre todo muy común se forman aneurismas de la arteria aorta. Aquí está un pseudoneurisma de la aorta. Pseudoneurismas. Otro pseudoneurisma de la aorta. Laceraciones de la pared. En un paciente joven con laceraciones ahí de la pared de la aorta. Se trae varias laceraciones en la aorta. Hematomas en retroperitoneo. Laceraciones hepáticas. En esta paciente laceración hepática y tenía su lesión aórtica. Lesión de la mamaria interna que pone en riesgo la vida porque sangra y se llena, empieza a llenar el mediastino de sangre. Entonces aquí estaba sangrando
mamaria interna. Entró el intervencionista y la tapó, ¿verdad? Si no pone en riesgo la vida del paciente. Lesiones de las ramas del arco aórtico. Este tuvo disección de la carótida interna. Aquí se ve la normal como ausencia de señal y del otro lado tenía la disección. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una disección de la carótida interna. Gracias a que tenía el polígono de Willis bien, se salvó, ¿verdad? Porque la carótida interna del lado izquierdo estaba permeable y adecuadamente llenó el polígono y salvó a este muchacho. Aquí está como en cola de ratón la carótida interna disecada. Entonces, en grandes vasos puedes haber contusiones, laceraciones de las arterias. Aquí está una laceración de la subclavia izquierda. Ahí está en 3D. Lesiones del diafragma, como las hernias, que son más comunes del lado izquierdo, una hernia postraumática. Este tenía una enorme hernia postraumática. Aquí está el estómago, prácticamente todo el estómago estaba arriba del diafragma. Las lesiones de la pared torácica están los arcos costales entre las causas más comunes. Sí, los arcos costales, a ver, hay que ver que no tengan un movimiento paradójico, que cuando inspira se mueve al contrario y expira se mueve al contrario la parrilla costal, porque hay que buscar un tórax inestable. Un tórax inestable es cuando hay una- tres arcos costales seguidos estén fracturados en dos sitios diferentes. El tórax inestable es el bolet costal, que ocurre cuando hay una fractura de tres o más costillas en dos o más lugares de la costilla que están fracturadas. Son tres o más costillas lesionadas con fractura, con dos o más lugares que te pueden producir el movimiento paradójico del tórax. Aquí este tiene tres costillas fracturadas aquí y en su parte posterior tiene cuatro fracturadas. Tórax inestable. Ahí tiene una fractura del arco costal. Luego la clavícula. Luxaciones, esto puede ocurrir que se luxen las clavículas hacia adelante o hacia atrás. Lo más peligroso es que se luxen hacia atrás las clavículas. Las fracturas de esternón son mejor vistas en la tomografía, pero en ocasiones en la radiografía puedes ver aquí la fractura del esternón, tomar una lateral de tórax. Las luxaciones de la articulación externo-clavicular, como les decía, pueden irse para atrás y esto es más peligroso porque puede tener ahí lesión de los grandes vasos al luxarse para atrás. Disminuye todo el mediastino a este nivel. ¿Qué tiene ese? Todavía no estudian, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? ¿Listos ya? Bueno, Nerviosos, ¿cómo? nerviosos. Nerviosos. Sí. Sí, un poquito. ¿Y ya están listos o todavía no? ¿Todavía no empiezan? ¿O bueno, empezaron muy despacio? Bueno, entonces el otro viernes les hago así preguntas, ¿sí? Les pongo así como un semi-examen. Si quieren, quitamos las cámaras, pero pues yo pongo el ejemplo, ¿eh? Entonces el otro viernes nos juntamos para, ¿sí?
para ver que se sientan ustedes ya el próximo viernes que ya hayan estudiado. ¿Cómo se sienten? ¿Sí? Ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Que les da miedo porque todavía no estudian o les da miedo porque se pusieron a estudiar y no me entienden nada? No, es, creo que es mucho y chance nos confundimos, pero ahí Yo creo vamos. que les va a ir bien, sí les va muy bien. Si se ponen a estudiar, todos les va a ir muy bien, ¿sí? Este, van a ver cuáles preguntas son de rayos X y cuáles son de urgencias. Luego van a diferenciar. ¿Hasta qué tema abarca, doctor? ¿Es hasta este último? Sí, hasta este último. No, ¿Y nomás nomás les prometí que no íbamos a meter nada de física de resonancia. Este último tema que lo vimos así rápido es de emergencias. Cuando llegan el módulo de emergencias, se supone que llevan todo este módulo, pero se los quise pasar de una vez porque muchas de esas cosas caen en lo que ya vimos. Se los pongo siempre así rápido, pues para que les sirva de algo para el examen. ¿Y sabe cuántas preguntas son más o menos? Son 25 y 25 de urgencias. O sea, al final son 50 de rayos X y 50 de urgencias. Bueno, doctoras, ayer íbamos a quedar que nos íbamos a ver mañana. Sí, sí, yo Ah, estoy, ya voy a ir. Sara, para que vean eso, porque creo que ya suspendieron algunas y ya nos quedamos, mejor lo dejaremos para ver si podemos otro día. ¿Sí? ¿Quién iba a venir? Marifer y Regina. ¿Quién eran las que iban Vale, a...? yo y vale. Ah, ok, vale. Ok. Bueno, entonces nos vemos el otro viernes. Les voy a poner así casos y así. Es que ese día listos para contestar. Bueno, nos vemos. Que les va muy bien, que Gracias, tengan Doc. muy bonita noche. Gracias, Adiós, doctor. doctor.